Buenas, ¿qué tal? Por aquí Alex, un día más en este enero 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, en este mes de este nuevo año, pues tengo previstas muchas clases, muchas cosas que contarte. Pero al final lo importante es eso, que cómo pasa el tiempo. Realmente yo me pongo a recordar cuando empecé a hacer música y me doy cuenta de todo lo que ha cambiado la industria, todo lo que ha cambiado las tecnologías que utilizamos, los aparatos que utilizamos, los ordenadores, los plugins, es decir, todo ha cambiado mucho. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque eh, ¿quién nos dice qué pasará en un futuro? Es decir, al final lo importante es aprender una forma en la que uno sentirse cómodo a la hora de plasmar nuestras ideas musicales y si la herramienta cambia, pues al menos encontrar tú la forma de sentirte cómodo, pues yo qué sé, y que no tardes otra vez 10 años en volver a aprender lo aprendido. Quizá yo lo bueno que tengo es eso, que me ponga con el programa que me ponga para hacer música, al final, en cuestión de un par de semanas, a lo mejor un poco más, a lo mejor 3 semanas, 4 semanas, ya estoy por lo menos intentando hacer algo entero, algo ya acabado y por lo menos en un par de semanas o en un mes como mucho ya consigo plasmar mis ideas en ese secuenciador. Así que este mes también te animo a que vayas probando distintas aplicaciones, distintas utilidades, llámalo como quieras, hay un montón de ellas y cualquier cosa que vayas teniendo dudas pues me vas comentando. Nosotros vamos a continuar con Qbase en esta clase, segunda clase en enero. Como te digo, tengo un montón de ideas para comentarte, un montón de trucos y un montón de historias. Pero sin lugar a dudas, hoy vamos a continuar con uno de los sintes favoritos en este momento y uno de los sintes que consumen más, ¿vale? Es un sintetizador brutal, pero en cuanto tocamos varias notas y en cuanto utilizamos varios osciladores con voces en unison y tal, nos puede devorar el procesador. Sin embargo, como está siendo tan utilizado por tantísima gente, pues nosotros tenemos que aprender a sacarle el máximo partido como hacen nuestros amiguitos Lokiris. Este sinte ahora mismo es el sinte perfecto para Deep House, es el sinte perfecto para EDM, para Main Room, para cualquier estilo más o menos actual, incluso dentro del Tech House, estilos más clásicos o incluso estilos más cañeros como el hardstyle, ¿vale? O hardcore, el que tú quieras. Este es el sinte, digamos, definitivo o el que más se utiliza. Este junto a Serum hacen el pack idóneo para trabajar en este 2015 y iremos tocándolo muy mucho. Lo tenemos por aquí y vamos a ir trabajando un poquillo con él, como te digo en esta clase, para ir calentando, porque claro, yo todavía tengo los polvorones aquí, digamos, atravesados en la garganta, ¿vale? Vamos a duplicarnos un momentito este sinte, ¿vale? Vamos a tener aquí 3 copias, vamos a cambiar esto un poquito de color, vale, y vamos a tenerlo por aquí. Lo primero, si hacemos un init preset, ¿vale? Todo se pone a cero. En la clase de ayer ya vimos un poquito cómo trabajar con filtros en serie, en paralelo y todo ese tipo de cosillas, ¿vale? Que son bastante interesantes y más importantes de lo que te puedas imaginar en un principio, porque si tú empiezas a enviar solo alguna frecuencia de un oscilador a través de una distorsión, esa distorsión va a sonar distinta que si mandas el 100% de la señal. Es decir, que todo esto de los filtros llega más allá de lo que te puedas imaginar en principio y todo eso lo iremos viendo a lo largo de este mes durante todo el tiempo que haga falta. En resumen, tenemos 3 copias de Spire, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a probar a hacer una serie de cosas. Tenemos, como te digo, este primer Spire, ¿vale? Con init preset. Tenemos 4 osciladores, eso ya lo sabemos. Pero lo que tenemos que entender es que cada uno de los osciladores puede funcionar como múltiplo de sí mismo. Es decir, esto ha quedado a lo mejor un poco enrevesado, pero es muy fácil de entender. Tenemos modo unison. Tenemos varias voces para cada oscilador. Este oscilador, si lo ponemos en modo unison de 2 voces, es como si tuviéramos 2 osciladores.
como podemos tener hasta 9 voces por cada oscilador, pues tú fíjate, aquí podemos armar la de Dios. Luego también podemos sumar distintas octavas, o sea que la podemos armar más parda todavía. Evidentemente, si ponemos eso a tope, lo vamos a reventar. Vamos a reventar la CPU a la mínima. De hecho, ya aquí ha hecho un pequeño clic. Como ves, está en rojo y antes no estaba en rojo. Y es porque al ir cambiando estos modos, pues se activan, se desactivan, ¿vale? El algoritmo, la programación, y hace que el procesador funcione. Se habrá puesto al 100% y ha hecho un punto de pic. Todo esto hay que tener en cuenta que nunca te va a hacer falta ponerlo a tope. Es decir, normalmente con 4 voces de polifonía nos va a valer. ¿Por qué? Pues porque 4 voces en este oscilador más 4 voces en otro oscilador va a consumir menos, serían 8 voces en total, ¿vale? Pero va a consumir menos que si pongo en el oscilador 1 8 voces. Digamos que hace menos trabajo el procesador. Entonces tenemos que pensar en todo ese tipo de cosas. Vamos a coger y vamos a probar aquí. Vamos a poner 4 voces. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a poner 2 voces. Esto sonaría así. Una voz. Onda Sau. ¿Vale? Onda Sau normal y corriente. 2 voces. De por sí tú ya puedes pensar, bueno, esto suena como... ¿Cómo suena esto? A ver, ¿qué pasa esto? Vamos a tocar un acorde, 3 notas. Vamos a tocar A, C y E. Vale, y hemos hecho ahí una caída hasta G. Normal, todo en blancas. Eso ya suena de una forma. Notamos que están sonando 2 voces, como 2 osciladores, ¿vale? Como 2 sonidos a la vez. Esto sería un sonido y estos son 2 sonidos. Si yo cojo, lo pongo en 1, pero me voy al oscilador 2 y le subo el volumen y lo pongo más o menos a 500 como está aquí, ¿vale? Te lo marca aquí arriba. Más o menos, o 499, fíjate. ¿Ves que el resultado es distinto? ¿Por qué pasa esto? Porque ten en cuenta que la fase del sonido, la fase del oscilador, no empieza en el mismo punto. Es decir, siempre va a haber un pequeño retraso entre el oscilador 1 y el oscilador 2. Sin embargo, trabajando con el oscilador 1 y varias voces, empieza a la vez. Si nosotros cogemos oscilador 2 y lo apagamos, si haces clic lo puedes poner en off, volvemos a tener solo oscilador 1, ponemos en 2 voces, notas cómo suena, volvemos a activar oscilador 2, como ves no tiene nada que ver. Si yo ahora cojo en el oscilador 2 y muevo fine, volvemos a oscilador 1, 2 voces. ¿Ves cómo ella suena parecido? Entonces, ¿por qué suena parecido? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Pues simplemente lo que he hecho es en el oscilador 2 desafinar un poquito, pero dentro de un solo tono. He desafinado en centésimas de tono este oscilador y eso es en lo que consiste las voces en unísono, ¿vale? Todo esto no es más que el mismo oscilador, pero desafinado un poquito. 2 voces es desafinado hacia la derecha, 3 voces es uno en el centro, un poquito el segundo hacia la derecha y un poquito el tercero hacia la izquierda, porque recuerda que todo parámetro, o casi todo parámetro, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues, como te digo, en 2 voces es hacia la derecha, tiquití, 3 voces hacia la izquierda, 4 hacia la derecha, 5 hacia la izquierda, 6 derecha, 7 izquierda, 8 derecha y 9 voces es una suma dentro del centro, ¿vale? Como una suma entera al centro, tanto desafinado el resto como esta sin desafinar sumándole a la voz número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo pongo en 9, sonará esto.
Además el sonido gana mucho en profundidad, pero te recuerdo que tenemos este problema. Y aún así, yo tengo una buena máquina y quieras que no, pues tengo para meter bastante. Pero en un ordenador antiguito, o te coges un portátil normalito, pues ya estaríamos petando el procesador y eso tampoco interesa. 9 voces, suena muy bien, pero si lo pongo en 5, como ves, tampoco es que suenen muy distinto. Es decir, que pasar de 5 o pasar de 4 es un poco prácticamente tontería. ¿Qué quieres hacerlo? Bueno, no pasa nada. Siempre ten en cuenta que te va a consumir un montón más y en el momento en el que no tengas más procesador, pues o bien rebaja las voces o bien lo pasas a audio, eso ya como tú quieras. El caso es que el modo Unison consiste simplemente en eso, en un oscilador que se multiplica a sí mismo y se va desafinando, ¿vale? Para sumar copias de este mismo oscilador. Si ahora vamos al oscilador número 2, vamos a dejar el número 1 en una voz, ¿vale? Pero nos vamos al 2 y el 2 desafinamos hacia la derecha. Como ves es más o menos el mismo resultado, es decir, que puedes hacerlo tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, que más o menos va a ser igual. También podríamos coger y decir, vamos a ser súper brutos, vamos a poner el oscilador número 2 en 9 voces y el oscilador número 1 también en 9 voces. ¿Cómo suena esto? Y ahora a veces que te pasará esto, que tú intentas tocar aquí un acorde de muchas notas, te engorilas ahí y dices, voy a tocar 7 notas, tal, venga, que... Y no suena. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta que al final todo sinte puede trabajar de dos formas, de forma monofónica y de forma polifónica. Y ahora mismo Spire, cuando le damos a Init Preset, está trabajando de forma polifónica, pero te limita a 4 voces, es decir, te limita a 4 notas. Tú puedes tener todas las voces que quieras en modo monofónico. Es decir, yo toco una nota y aquí estarían sonando 18 osciladores. 9 en el oscilador 1 y 9 en el oscilador 2. Pero todos apilados en una sola nota. Ahora, si yo quiero sumar a esta nota que estoy tocando D, ¿vale? Voy a ponerte por aquí. Voy a poner esto. A ver si consigo que lo veas. Vamos a hacernos una secuencia para mostrar el piano roll. Vale. ¿Me ves ahí? Vale. Si yo le quiero sumar voces ahí, puedo sumar una segunda, puedo sumar una tercera, puedo sumar una cuarta, y si sumo una quinta, ¿ves que se entrecorta? Ya si meto una más, ya empieza a hacer una movida así muy extraña. Y ahí es donde está limitándose el número de voces general del sinte, que como está en 4 y yo estoy intentando tocar un montón, pues no me deja. Hasta 16 podemos tocar a la vez, 16 notas presionadas hasta aquí, ¿vale? Que esto es independiente al número de voces que puedes apilar dentro de un solo oscilador, que esto nos puede llegar a liar en varias ocasiones. Si yo esto lo pongo en 16, significa que yo puedo tocar 16 notas a la vez aquí en el piano roll. Podría dibujar 16 notas como esta, ¿vale? Duplicar hacia arriba o duplicar hacia abajo, como nos salga un poco de la nariz. Y poner esto con 9 voces de unison. ¿Cuál es el problema? Que sería 16 por 9 por 4, vamos, una barbaridad. Y nuestro procesador haría ¡pum! A la mierda. No podríamos trabajar. Así que ya te digo que esto es una barbaridad. Tú piensa que si quieres hacer un sonido de bajo, por ejemplo, un sonido de bajo siempre va a ser monofónico. Pero es posible que a lo mejor tenga muchas voces en unison dentro de un oscilador. Porque tú piensa, si vamos a init otra vez, ¿vale? Esto suena así. Oscilador 1, 9 voces. Pero en modo clásico no, lo quiero en modo FM. El resultado ya es totalmente distinto. O en vez de FM quiero AM Sync.
Le bajo aquí un poquito. Fíjate cómo suena ese bajo. Si yo esto lo pongo en 1, no tiene nada que ver. Perdemos un montón de potencia, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y este sonido, tal que así, está en toda la música actual, siempre de fondo, rellenando la zona del mid bass. Siempre. De hecho, pruébalo. Cárgate Spire, ponte AM Sync, pon esto en 9 y bájale un par de octavas y toca. Métele sidechain y ya verás cómo lo vas a disfrutar, porque te va a sonar mucho a los artistas de fuera. Pero el caso es, ¿cómo puedo controlar yo más esto? Porque si estamos hablando de que al final consiste en el mismo oscilador desafinado con fine un poquito, ¿cómo puedo controlar esto? Pues lo tienes aquí arriba justamente. El parámetro de tune es el nivel de desentonación para cada una de las voces. Yo aquí en el oscilador 2 te decía, lo pongo un poquito por aquí o lo pongo un poquito por aquí, que podría ser a lo mejor un poquito más por aquí o un poquito más por aquí, o al final del todo o al final del todo. Pues esto justamente es lo que significa el parámetro de tune que tienes aquí al lado, ¿vale? Este parámetro de tune, si lo ponemos a 0, fíjate lo que pasa. Vamos a volver a Classic. Ahí suena como sonaba al principio cuando estábamos combinando los dos osciladores, ¿vale? Si quieres, dale para atrás a la clase y lo comparas. Si yo voy subiendo de tune, ahí está a tope y ahí ya queda un poquito feo, pero para algún tipo de efecto hardstyle o un efecto screech o un efecto dubstep nos puede servir. Es decir, al final, acuérdate siempre que lo importante es saber lo que estás haciendo, ¿vale? Para eso se supone que te estoy enseñando. Con este parámetro al tope puedes hacer un montón de efectos. Ahora, como estamos trabajando con una especie de elite, lo suyo es por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, donde tú quieras, pero sin llegar a tope. Y luego el parámetro de densidad, fíjate lo que hace. Yo te diría que es una especie, porque aquí pone densidad, pero realmente es como si le diera un poquito de random, ¿vale? O sea, cambia el detune de forma más o menos aleatoria de cada una de las voces. Simplemente. Yo prácticamente lo dejo siempre a 0, no sé por qué, es una manía que tengo, pero si no, puedes probar a ponerlo en cualquiera de los puntos que más o menos queda bien en todos. Por aquí queda un poquito mejor, por aquí ya es un poquito más agresivo, pero al final tampoco es muy importante. El siguiente parámetro importante que te voy a explicar es white, que lo tienes aquí. ¿Por qué? A ver, te explico, es bastante fácil de entender. Si todos los osciladores, estos 9 osciladores o 9 voces que tenemos en el oscilador 1, las disparamos en mono, en el centro de la mezcla, sería un tanto aburrido. Si es un sonido de bajo no habría problema, pero al ser un lead molaría que se abriera en el campo estéreo, que sonara gordito en los dos cascos. Si te pones cascos, ¿vale? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que suene rellenito, que suene denso. Eso se consigue con white, fíjate. De hecho, pégate a los altavoces y notarás como cuando lo pongo a la derecha del todo se oye más abierto, y cuando está centrado suena todo justamente cerrado en el centro de la mezcla. Suena muy abierto y suena muy bonito. Si a esto
pasamos ya por aquí, llegamos al filtro, activamos el filtro perfecto, un poquito de reverb, un poquito de decay, un poquito de delay, tocamos. Fíjate que no me he roto la cabeza, es un oscilador, un filtro. Como sé que este filtro en Init Preset está anclado al cutoff de la envolvente aquí, cutoff 1, envolvente con un poquito de decay, delay, reverb, y ya tenemos esto. Vamos abriendo cutoff. Y como el delay y la reverb de Spire molan mucho, pues queda así de bonito sin tener que despeinarnos lo más mínimo, porque en Silent, por ejemplo, acuérdate que la reverb es súper metálica y es súper asquerosísima, es fea hasta, vamos, que se ha puesto de moda, pero porque no lo entiendo, porque la gente hoy día tiene muy poco gusto, pero bueno, da igual. El caso es que, fíjate, un solo oscilador y ya tenemos un sonidaco para hacer un plug o para hacer un lead o para hacer un parón o para hacer lo que queramos hacer, pero el caso es que suena muy bien, muy centrado y muy bonito. Es solo un oscilador con 9 voces de polifonía. Podríamos ponerlo en 4 perfectamente y seguiría sonando bien. Si vuelvo a activar delay y reverb y toco, cerramos un poquito cutoff. Y como ves, suena igual de bien, con la diferencia de que estaremos consumiendo mucho menos. También ten en cuenta que podemos copiar este oscilador, ir a oscilador 2 y pegar. Al pegar tendremos ahora mismo la suma de 12 osciladores con 4 voces cada uno. Sonará así. Prácticamente igual, pero si cogemos y a este oscilador bajamos una octava y le damos un poquito de detune, fíjate, suena más o menos igual. ¿Por qué? Porque tú piensas que al final la gente que programa estos cacharros, digamos que piensa un poco por ti, ¿vale? Y tú tienes que pensar un poco con la mente de ellos. Hay veces que es un poco rara la historia, pero ellos piensan, vale, yo te dejo pegar todos los parámetros que tú quieras. Sin embargo, el volumen te jodes y te lo pongo a 0, por si acaso. Que está bien pensado por el hecho de que a lo mejor lo pones aquí y la suma de los dos, si te has confundido y lo tienes todo a tope o todo con distorsión o yo que sé, a lo mejor tú sumas los dos osciladores y revienta los altavoces y sería una putada. Pues está bien que esto se ponga a 0 en vez de ponerse donde debería estar, al ser una dúplica. Pero tienes que tenerlo en cuenta porque yo he pegado, vuelvo a pegar todas las veces que quiera, pero como ves, este volumen se queda abajo del todo. Así que antes de tocar nada, tienes que poner esto al nivel que tú quieres, que a lo mejor es ahí, o a lo mejor es menos, o a lo mejor es más, pero por lo menos tienes que subirlo para escuchar el cambio. Ahora que lo tenemos ya subido, bajamos una octava y le damos un poquito de detune y tocamos. No va quedando mal. Podríamos volver a duplicar. Una vez que has copiado, ¿vale? Lo puedes pegar directamente. Pegamos, a este le damos una octava más. Y en 4 pegamos y le ponemos 2 octavas. Subimos un poquito aquí, subimos un poquito acá. Bajamos un poquito el 2, que me parecía que estaba un poco alto. Y como todo está pasando por el filtro 1, pues escuchamos. Tenemos varios
parámetros de detune que podemos ir también probando a poner en distintas posiciones. Es decir, puedo coger este detune y ponerlo en el centro. En el oscilador 3 puedo darle un poquito menos. En el 2 tenemos un poquito más. Y en el 1 lo ponemos más o menos por aquí. Bajamos cutoff y volvemos a probar. Y también la reverberación tiene mucho decay, así que vamos a ponerla más cortita y con menos dry wet. Y el delay también, donde tenemos feedback, está aquí, fback, menos y menos dry wet. Y esto suena así. Como ves, acabamos de sacar un sonidaco bastante gordito, que yo voy a coger por aquí, voy a guardar esto. Bueno, ya sabemos que mi ordenador tarda en guardar un poquito, así que crucemos los dedos para que no reviente. Vayamos pensando un nombre para este proyecto. Y como ves, el sonido está bastante bien, y es simplemente una capa de Spire, no mucho más. Vamos a llamar a esto enero 2020 clase 2 Spire Sonidaco, ¿vale? Como te digo, una sola capa. ¿Qué pasa? Pues ahí lo tienes. ¿Ves ahí cómo está oscilando el ordenador? ¿Vale? Que no puede... A ver, por aquí abajo, ¿vale? Como ves, consume una barbaridad, pero la calidad de sonido compensa. ¿Hasta qué punto compensa? Pues yo qué sé, yo creo que compensa. Es decir, yo prefiero meter uno y ya saber que con ese más o menos puedo hacer lo que quiero, a tener que meter 10 silence y luego estar peleándome con 10 pistas independientes. O sea, también a lo mejor es que uno se va haciendo mayor y cada vez será que somos más vagos por la edad o lo que sea, pero busco un poco de comodidad a la hora de plasmar mis ideas musicales. Y quieras que no, tampoco vamos a buscar algo tan estrambótico. Es decir, si yo cojo y hago música que ni se puede pinchar porque la estructura es súper rara, la percusión es súper rara porque no lleva un tempo definido, bueno, al final haría música de esta súper rara que la pincharía a lo mejor mi amigo Peter y su coleguita, el del quinto. Pero como yo busco que al final lo pinche un círculo más o menos comercial, donde hay unas pautas definidas, como un tempo a tal velocidad, como una estructura de entrada, un parón, una subida, un tipo de sonido. Es decir, que está todo más o menos creado y yo tengo que aportar sobre eso mi creatividad. Pues me viene muy bien el hecho de poder, con un solo sinte, crear algo más o menos dentro del estándar, como en este caso que es una especie de órgano lead, algo así, y podría utilizarlo para hacer alguna canción, rollo Toulouse, o rollo Hardwell, o rollo Hardstyle, porque no dudes que de aquí también puedo sacar una melodía un poco más hardstyle o cualquier cosa. Sabes, de aquí se pueden sacar un montón de historias. Siempre recuerda que los efectos de los sintes no van a ser nunca igual de buenos, por lo menos el delay y la reverb, que un plugin externo. Pero en Spire está muy bien y por lo menos para la idea temporal nos vale perfectamente. Que luego ya metamos una reverb de Native Instrument o la que queramos, bueno, lo podemos hacer. Pero el caso es que lo tenemos aquí y este suena muy bien para ir tirando y eso es muy cómodo. En fin, espero que esta clase te haya enseñado un poco a plasmar las ideas dentro de este sintetizador, que es otra de mis intenciones, enseñarte a ir mejorando con él, ¿vale? Para que
realmente le sacáis partido, porque ya te digo que está muy muy bien. En la siguiente clase vamos a probar un par de historias más, que de hecho me he guardado el proyecto este por un motivo, que tampoco lo quiero alargar mucho más porque quiero que practiques un poco todo esto que te he comentado, que sé que es un poco enrevesado y así mañana tienes alguna pregunta que hacerme. Pero estas dos pistas, ¿vale? En la siguiente clase te voy a explicar un par de cosas importantes y te diré por qué he hecho estas copias, ¿vale? Así que nada, venga, soy Alex y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora.